Amigas y amigos raboneros, bienvenidos a un nuevo segmento. Acá hablaremos de táctica, estrategia, funcionamiento y por supuesto de algunos comportamientos colectivos de los equipos que ustedes siguen en la Liga Pro. En esta ocasión vamos a comenzar con el conjunto de Orense del profesor Andrés García. En el fútbol ofensivo, ¿qué era lo que presentaba destacado este equipo? Tenemos que mencionar un nombre acá. La verdad que las apariciones de Angulo mostrándose como opción de pase fueron bastante importantes. Por allí en el tema de las decisiones le cuesta un poco a este jugador, pero sin lugar a dudas que se presenta siempre como una opción muy importante para poder progresar en el juego. En el tema defensivo, como retrocedía el conjunto de Orense, tenía que replegar, lo hacía en 2/4 de cancha. Ese bloque medio-bajo formaba otro subsistema, el 1-4-5-1 en esta ocasión, aunque también en muchos partidos agrandaba la línea de fondo también con 5 hombres atrás. En la Universidad Católica, primero que nada vale destacar el cambio de entrenador. Sache Escobar salió de este equipo y después vino el profesor Rondelli. Pero hay algunas cosas que sí se cumplieron a largo plazo con el uno y el otro entrenador, que es asignarles diferentes funciones a jugadores que quizá no los teníamos en esa función, más allá de que en algún partido en sus anteriores clubes seguramente lo hicieron. Estamos hablando particularmente de William Ceballos, que en este equipo jugó más cerca del delantero a modo de enganche en este 1-4-2-3-1, como podemos ver en esta primera imagen. Después también en el juego ofensivo de la Católica veíamos que bastantes de sus laterales ocupaban el pasillo interior para que después el carrilero pueda dar amplitud, o ese movimiento lo iban rotando constantemente. En la imagen 3 en cambio vemos la faceta defensiva del equipo, una presión alta en 3/4 de cancha, considerando que también tomaba duelos individuales 1 por 1 en el terreno de juego. Liga Deportiva Universitaria de Quito, el equipo capitalino, cómo estaba conformado en su sistema base, el que repitió a lo largo de la temporada, aunque acá también jugó con diferentes sistemas, pero el que reconocimos en este partido fue el 1-4-2-3-1, al menos de entrada. Después hubo bastante movilidad, eso sí hay que reconocerlo, y se cumplió el principio de los subsistemas, que es un concepto que en futuras entregas lo desarrollaremos seguramente. En la faceta ofensiva vemos el juego posicional que intentaba hacer este equipo, poniendo varios receptores por delante de la línea defensiva o de quien llevaba el balón en realidad, y obviamente la referencia siempre de sus ofensivos tratando de recibir a diferentes alturas. En cuanto a la defensiva, Liga Deportiva Universitaria de Quito era un equipo que también necesitaba recuperar rápido el balón. Por eso ponía referencias tomando bastante alto al equipo que salía, sobre todo cuando jugaba de local. El conjunto del 9 de octubre, el equipo del profesor Juan Carlos León, un director técnico ecuatoriano bastante destacado, sobre todo por la pasada temporada, aplicaba un sistema táctico del 1-4-2-3-1, el que más repetía, como podemos observar acá. Hubo algunas particularidades, sobre todo en la faceta ofensiva, en donde en el último tramo, o mejor dicho, a raíz de la segunda etapa, cuando hace esa variante de ponerlo a Dani Cabezas a otra altura en el terreno de juego, el equipo empezó a ganar mucho, sobre todo por asociación. Ya a partir de ser un equipo intenso, físico y que con mucha dinámica obligaba a los rivales a salir perjudicados en ese contexto, con la inclusión de Cabezas incluso también ganó más fluidez de juego, y eso se notó sin lugar a dudas cuando sobre todo lo visitaban. En la fase defensiva, para reordenarse, eran 2 líneas de 4 bastante simétricas dependiendo de la altura de bloque con la que partía Juan Carlos León, obviamente en la charla técnica. En el conjunto de Mushuk-Runa, en el equipo del Ponchito, no es sorpresa encontrarnos con el sistema táctico más utilizado probablemente en el fútbol ecuatoriano, al menos desde hace algún tiempo. El 1-4-2-3-1, como podemos ver en la imagen, 2 volantes que eran bastante fijos en este sistema y que repitieron bastantes partidos. Los nombres obviamente serán Mosquera en alguno de los casos y también Feroz, que en esta temporada continúa. Después, en el juego ofensivo del conjunto de Mushuk-Runa, hay que recordar que trataba de ser bastante amplio cuando atacaba con sus laterales, obviamente también con esos volantes que se descolgaban, y tenía muy buenas asociaciones, sobre todo cuando se mantuvieron los extranjeros destacados en el equipo. En faceta defensiva tenemos que mencionar que cuando jugaba de local, sobre todo, era un equipo que, si bien es cierto, te dejaba en algún contexto salir un poco, pero
Después la marcación mixta se vio y evidenciaba. Alguien rival entraba a la zona y Musugruna en ese momento salía a presionar. El equipo de Técnico Universitario, hay diferentes particularidades con este club, sobre todo porque el profesor tuvo que cambiar de un sistema a otro en mitad de temporada. Y en la segunda etapa todo fue con el 1-5-4-1 o también denominado 1-5-2-3 cuando quedaban los dos mediocentros haciendo el aguante o haciendo el repliegue y las coberturas. En la faceta ofensiva, ¿cuál era lo destacado de Técnico Universitario que explotaba? Juego vertical, juego directo, sobre todo siempre a partir de la gambeta de Mejía que trataba de encarar en ese 1 por 1 y a veces era un equipo que simplificaba mucho haciendo esto. Se sentía muy cómodo y aparte encontraba gol en las últimas fechas, sobre todo, que era lo importante para los objetivos que tenía trazados. En faceta defensiva era muy complicado llegarle. Agrandaba también la línea de volantes, ya no eran solo esos dos mediocentros, sino que sus exteriores se unían a esa línea y conformaban un 1-5-4-1, como vemos ahí, dejando al delantero nada más. Momento del conjunto de Macará. En esta oportunidad vemos el sistema base que se repite, como decíamos, en algunos equipos. En realidad la imagen clara del 1-4-2-3-1, alguien que juega detrás del delantero centro y por supuesto después los volantes de exteriores que también pudieron aprovechar en esa zona zurda, sobre todo en este equipo con Aaron Rodríguez, que en algunos partidos fue muy importante para los juegos de Vélez. En la faceta ofensiva, este conjunto tenemos que decir que se le complicaba bastante el tema de llegar al área rival, pero en los partidos en que se dio modos, sobre todo lució por ese costado fuerte que hablábamos anteriormente en el sector zurdo. Trataba de hacer transiciones muy rápidas, como el estilo del profesor que tiene en banca. En la faceta defensiva, en cambio, vemos un equipo que trataba de ser ordenado, es bastante cierto, pero sin lugar a dudas también encontró algunas complicaciones por esa fiabilidad, sobre todo de algunas características. Aquí podemos ver en la imagen cómo quedaba el equipo. El Club Sport Emelec, el equipo guayaquileño que jugaba con su sistema base del 1-4-4-2, 1-4-4-1-1, también cuando Cabeza retrocedía y se convertía en un media punta, y de esa manera trataba de tener bastante versatilidad en el ataque. De hecho tuvo bastante gol en la temporada pasada. En la faceta ofensiva, Rescalvo ya sabemos que trataba de hacer un juego destacado, sobre todo de posición, ocupando diferentes sectores en el terreno de juego, descolgándose de Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo sacando la pelota desde el fondo y después tratando de hacer esos desmarques de ruptura de sus delanteros a espaldas de los centrales rivales, como claramente vemos ese pasillo que se intenta aprovechar en esta imagen. En faceta defensiva, obviamente un equipo que intentaba recuperar el balón bastante rápido. La presión post pérdida se hacía eficientemente en muchos partidos para nuevamente irse al ataque o tener esa transición desde defensa hacia el ataque. El equipo del Delfín de Manta, un sistema táctico de 1-4-4-1-1, en donde también vemos a alguien que jugaba por fuera en anteriores oportunidades como Alman, reconvirtiéndose en ese media punta para pivotear sobre todo y hacer un juego bastante directo en este conjunto del Delfín, o esa transición defensa-ataque bastante rápida, como la podemos ver en la siguiente imagen de la faceta ofensiva. El pase hacia las espaldas del equipo rival, en este caso justamente se enfrentaba a Musugruna y estaba tratando de atacar con ese recurso que siempre lo trataba de buscar en sus partidos. En la faceta defensiva hay un orden muy marcado, sobre todo en bloque. Los mediocentros ganaban grandes protagonismos, generando coberturas, temporizaciones, haciendo también relevos importantes a quienes tenían que llegar si el equipo quedaba distante entre líneas, y a partir de eso trataba de que muy poco le ingresen los equipos, pese a que en algún momento sí tuvo alguna deficiencia en la temporada en este aspecto. El conjunto del Guayaquil City con su sistema base del 1-4-2-3-1, en donde aquí hay una particularidad que podemos marcar y es la siguiente: la de Humanante para las salidas, en donde este volante por momentos ocupaba esa posición de lateral, pero sobre todo en las salidas para que se pueda descolgar Vargas o el lateral de turno
turno de ese costado y así no meterse entre los centrales como la mayor parte de equipos lo ha realizado, sino esta ocasión el volante o el mediocentro yéndose hacia un costado. Es una salida que podemos ver también en el extranjero. En la faceta ofensiva veíamos sus transiciones, explotar igual espacios a las espaldas con la gente rápida que tenía, pero lo más destacado a mi parecer fue Parrales pivoteando cuánto balón le podían poner allí en esa zona de la cancha. En cuanto a la defensiva, pasamos a la última imagen de este equipo. Vemos cómo siempre trataba de juntar bastante sus líneas, trataba de ser un equipo ordenado y sobre todo el compromiso de los delanteros era otra cosa a destacar. También tiene que mejorar en esta temporada esos aspectos, pero allí está cómo terminó jugando. El conjunto de Barcelona realizó un sistema táctico del 1-4-2-3-1 en la pasada temporada, o cómo terminó jugando. Nuevas inclusiones seguramente le van a dar variabilidad a este esquema de Fabián Bustos, pero podemos ver claramente que el equipo se conformaba así en la temporada pasada y obviamente repetirá el sistema en esta nueva versión que tendrá el conjunto torero. En la faceta ofensiva, el juego posicional de Barcelona en muchos partidos bastante destacado, cuando Díaz podía ocupar zonas relevantes del terreno de juego para habilitar a sus compañeros y que así vayan apareciendo esas redes de conexión, fijando también el delantero a los centrales rivales o yendo con su par, yendo uno contra uno para poder igual generar superioridades. Después, en la faceta defensiva, Barcelona sí tuvo complicaciones en esta temporada, sobre todo cuando le tocaba presionar y ante rivales más exigentes se le complicaba un poco. Sin embargo, cuando lo hacía muy bien, orientaba a los equipos a hacer esto, a tirar la larga, porque tenía muchos receptores en el campo rival que los exigían antes de salir jugando. El conjunto de Independiente del Valle, bastante seguido en el mundo futbolero ecuatoriano, sobre todo en el último tiempo, terminó jugando con el 1-3-4-2-1, con bastantes volantes, hay que reconocerlo, pero separándolo también en algunas líneas muy pero muy interesantes, como se puede ver en la imagen, sobre todo para recibir pases a diferentes alturas en el terreno de juego. En la imagen número 2 podemos observar su faceta ofensiva, en donde también intenta mucho tocar por diferentes zonas del terreno de juego, circulación de balón, se cumplen muchos principios tácticos ofensivos como desdoblamientos, juego posicional, el ataque organizado, y son cosas que el Independiente manejó muy pero muy bien, y aparte tuvo un delantero en la segunda temporada como Bauman que capitalizaba casi todas las acciones que podía generar el equipo. En generación se puede decir que a este equipo no le faltó. En la faceta defensiva, a veces una de las obligaciones del Independiente del Valle era corregir esto. De hecho, Paiva lo mencionó en algunas ruedas de prensa y a lo largo de la temporada. Para eso, el sistema de la línea de 3 con los carrileros, la inclusión de algunos nuevos nombres que le dieron esa solidez que a la final le terminaron entregando el campeonato ecuatoriano el pasado año. El conjunto del Deportivo Cuenca, el 1-4-2-3-1, igual con la inclusión de algunos nombres que funcionaron como diferentes argumentos para su director técnico, sobre todo el caso especial de Francisco Mera, que se convirtió en este equipo en un volante, también por momentos en un mediocentro, volante abierto y mediocentro. Cumplió esos roles en el Deportivo Cuenca y vaya que le fue bastante bien. En la faceta ofensiva era un equipo que con transiciones intentaba aprovechar, asociándose también con algunos pases, pero tratando de ser más rápido en esta transición, no demorándose tanto, sino tratando de aprovechar justamente ese espacio, espaldas de los equipos rivales, y pudiendo encontrar alguna solución con su delantero. No se hacía mayor drama a la hora de atacar. En faceta defensiva, en cambio, por momentos intentaba juntarse bastante en bloque. La verdad que demasiada presión exigente no realizaba, pero sí tuvo destacados momentos en donde fue a apretar, incomodó a los rivales cuando jugaba, sobre todo de local. Sociedad Deportiva Aucas, un equipo bastante simétrico, el 1-4-4-2 en muchas oportunidades, donde sus delanteros se quedaban obviamente en la parte ofensiva para tratar de diagramar algunos ataques. En la imagen justamente número 2 podemos ver esto que estamos mencionando. Hay un juego bastante combinado en donde a veces trataba de ser más directo, pero en otras ocasiones cuando el rival le replegaba bien trataba de juntar más pases. Iba mezclando esos dos contextos Aucas. Cuando podía simplemente simplificaba obvio la jugada, pero después también cuando los equipos
equipos se le encerraban un poco más, tenía que circularla más hasta encontrar el espacio, con un conductor como Figueroa que siempre estaba dispuesto a hacer este tipo de trabajo. En faceta defensiva, sin lugar a dudas, tenemos que decir que se ve un equipo bastante ordenado, aunque muchas veces no solo la simetría quiere decir que defiende bien un equipo, porque en la imagen lo vemos, pero a criterio personal al menos creemos que de igual manera como algunos equipos que ya hemos mencionado sí tuvo sus complicaciones para defender. El equipo de Cumbayá, que es otro de los equipos que se suma a esta actual temporada, terminó jugando con el 1-4-4-2, obviamente un sistema bastante repetido, sobre todo en la Serie B, que la mayoría de los equipos en realidad lo terminan ocupando por su aplicación en el terreno de juego. Hay que destacar sin lugar a dudas el labor que tuvieron algunos nombres como Andy Velasco, que de hecho se conocía que hay el interés de algunos equipos y no se va a quedar en el Cumbayá de lo que se tiene conocido. El Cumbayá para esta temporada reemplazará eso con centrales extranjeros de lo que se tiene conocido y tratará de fortalecer, por supuesto, para esta temporada ya en la serie de privilegio. En la faceta ofensiva intentaba que el central justamente conduzca mucho, que en momentos y en ocasiones fue Andy Velasco, para después generar desmarques de ruptura por fuera con sus extremos. En faceta defensiva, que es la última imagen que tenemos acá, agrandaba la última línea a 5 en muchos de los encuentros para no quedar desequilibrado en el fondo. El sistema táctico utilizado en el conjunto del Gualaceo, que es otro de los equipos que se suma a esta categoría de la Serie A, es el 1-4-4-2, 2 hombres en ofensiva, bastante clásico esto, pero hay que recordar que uno de sus nombres importantes, como Jesús Preciado, no jugaba de enganche como mucha gente creía al inicio, o era una de las posibilidades, más allá de que en algunos partidos, es cierto, trataba de aprovechar esa zona del eje de la cancha, sin embargo jugaba recostado hacia una de las bandas. Acá vemos la faceta ofensiva, en esta hay superioridad numérica, hay un juego bastante rápido, fluido, sobre todo que salió rápido en esta al contragolpe y pudo quedarse en superioridad numérica en un partido contra el Nacional, como vemos en la imagen. En cambio, en la faceta defensiva era un equipo que trataba de ser sobre todo muy ordenado. Ahí vemos cómo están en su zona para que si el rival ingresa en cada una de las posiciones del mediocentro o de los centrales, salgan con las permutas, salgan con las coberturas y puedan de esa manera marcar mucho mejor. Y bueno, amigas y amigos, aquí termina este segmento táctico de Rabona. Un abrazo y será con nosotros hasta la próxima. Se vienen más contenidos, se viene más producción, así que abrazo gigante, raboneros.